aquellos de entre ustedes que estuvieron aquí el pasado mes tuvieron oportunidad de contemplar el aspecto esotérico de la vida, tiene de leyes conocidas. La geometría, por ejemplo, que al pasar de lo meramente científico a lo simbólico, pasaba a sí mismo a ser esotérico. Contemplamos la figura de la espiral y dijimos que la espiral, cuando parte la fuerza coincidente hacia el centro, pero partiendo de la superficie, se convierte en la ley de gravedad, o en la fuerza de gravedad. Pero si la fuerza parte del centro hacia la superficie, es la fuerza de expansión cíclica o la ley de traslación, la ley del movimiento hacia un centro mayor en donde el astro tiene depositada su atención. Aplicada la idea al ser humano, dijimos que la ley de gravedad creaba el sentido egoísta de la vida. Cuanto más gravedad, cuanto más peso, cuanto más deseos, cuantos más pensamientos, mayor karma. Por el contrario, partiendo del punto de vista de la expansión cíclica, se convierte en altruismo aquella fuerza que, surgiendo del corazón, se expande hacia las más alejadas galaxias. Este movimiento de gravedad o fuerza centrípeta y la fuerza de expansión cíclica que llamamos el altruismo creador tienen su base en la voluntad de Dios. La nebulosa es el centro de la voluntad de Dios, incorporando energía para crear tu universo. Es la fuerza engendrada desde el centro hasta un punto X del espacio que se convierte, por decirlo de alguna manera, en el habitáculo de este Dios creador. Así, por acumulación de masa etérica, y aquí hay mucho que hablar esotéricamente, se va constituyendo la nebulosa, creando esta forma espiral, pero que si la contemplamos en una proyección vertical, se nos convierte en un cono de proyección magnético que va o bien de la superficie hasta el centro, o bien del centro hasta la superficie. Y lo mismo que reza para el sistema solar, aplicando siempre las leyes de la analogía, puede aplicarse al planeta Tierra y puede aplicarse al ser humano. Bien mirado, si cuanto decimos aquí, siguiendo el motivo íntimo de nuestras conversaciones, no tuviese su aplicación psicológica, creo que perderíamos el tiempo. Hablamos de geometría en un sentido esotérico, y al mover la geometría movemos la astrología, movemos las matemáticas, y repito, algo sobre el cual llamo la atención de todos ustedes. Y es que el hombre del futuro, el verdadero investigador esotérico, tendrá que ser un matemático, un gran psicólogo, un gran geómetra y un gran astrólogo, al menos desde el punto de vista del conocimiento creador, y al menos también
que parte de los conocimientos puedan ser convenientemente aplicados en la acción. De no ser así, el conocimiento de poca cosa no será. Bien, hoy vamos a hablar sobre la gran ley de la perspectiva cósmica. Y vamos a dividir esta amplísima temática en 3 puntos principales, como pueden ser la posición geométrica del planeta Tierra en relación con el cosmos, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, es decir, el movimiento alrededor del Sol, y también sobre el desarrollo de los centros etéricos de la persona y los sentidos de percepción interna. La Tierra ocupa en el cosmos una posición convenientemente aplicada según el grado de evolución de los seres humanos. Es decir, es un punto geométrico dentro de un conjunto geométrico. Y sobre este planeta Tierra inciden las fuerzas de todos los astros. Pero si analizamos una estrella del firmamento, veremos que todos son líneas geométricas enlazando los astros entre sí y convirtiendo después en nuestros sentidos de percepción. De la misma manera que la ley de gravedad, la ley del peso o la ley de la substancia creaba las bases del karma planetario y naturalmente las bases del karma humano, así también la forma geométrica que adoptan las constelaciones o demás cuerpos celestes contemplados desde la Tierra también tienen su importancia y también crean karma. Un astro está situado en el espacio exactamente donde debe estar para cumplir determinado objetivo cósmico. De la misma manera que un centro etérico dentro del individuo está convenientemente aplicado en su posición por la misión o cometido que debe desempeñar dentro del organismo humano. Hay que aplicar esotéricamente, en forma constante, la ley hermética de analogía, porque todo es igual arriba que abajo, ¿no? Y todo es igual abajo que arriba. Esta es la gran ley esotérica. Cualquier cosa, por insignificante que sea, considerada desde el ángulo esotérico y aplicando las leyes de analogía hermética, nos llevan directamente al cosmos. No puede ser de otra manera. Y ustedes saben que la ley esotérica es aquella que abarca el conjunto cósmico y lo hace converger en el corazón del hombre. Hay también el camino místico, que va desde el centro del corazón buscando el cosmos. Significa esto que en todas las personas, para ser perfectas, debe existir un perfecto equilibrio entre los pensamientos y las emociones. El pensamiento está localizado en el centro ajna, el sentimiento en el centro cardíaco. Dense cuenta de la posición geométrica de ambos centros. Y no perdamos de vista que Júpiter es el centro místico del sistema planetario, siendo el padre el Sol. Podríamos decir que es el hermano mayor. Y en el corazón, el hermano mayor siempre es este punto infinito que llamamos la joya en el loto. Y dentro del organismo entero, el corazón es el centro de síntesis, el centro situado
entre los centros superiores, los 3 centros superiores, y los 3 centros inferiores. De ahí la clave mística de la analogía y la estrella de 6 puntas, del cual el corazón siempre es el centro. Y si nos referimos al planeta, es el Señor del mundo Sanat Kumara en Shambhala, y si es por referencia al logo solar, es en aquel centro místico que llamamos el corazón del sol. Pero de todas maneras interesa que la atención vaya circunscribiéndose constantemente por las zonas cósmicas para evitar el peligro del estacionamiento. Habida cuenta la tendencia que tiene el ser humano de cristalizar en sus actitudes, en sus pensamientos y en sus deseos. Un hombre de costumbres, un hombre de hábitos, no alcanzará nunca la liberación. Solamente el hombre que se mueve constantemente, que todo lo observa, que todo lo discrimina, que no afirma ni niega, pero que está presente en todo cuanto ocurre dentro y fuera de sí mismo, es aquel que alcanza la liberación. De la misma manera que hay el karma planetario, considerando el planeta como un punto geométrico sobre el cual inciden todas las fuerzas cósmicas, podríamos decir lo mismo con respecto a los continentes, a las naciones y a los pueblos e incluso a los individuos que viven, se mueven y tienen el ser en nuestro planeta. Porque no es en vano que unas naciones, por la posición que ocupan en el planeta, son privilegiadas desde un punto de vista económico en relación con otras naciones que por su posición psíquico-geométrica están carentes de lo más necesario. Comparemos, por ejemplo, un ciudadano que viva en una nación civilizada de Occidente y un esquimal en Laponia, donde las condiciones son durísimas. Y nos daremos cuenta de lo que significa karma desde un punto de vista geométrico. Y porque hay naciones donde existen minas de oro, de diamantes, excitando la codicia de otros pueblos. Y hay también otros pueblos, sin apenas recursos naturales, que tienen que vivir de la caridad de las demás naciones, si es que existe caridad en el corazón de las demás naciones. Entonces, aquello que parecía una simple ecuación de geometría se convierte por obra y gracia de la ley de analogía en un problema psicológico humano muy profundo. Y el por qué unas naciones tienen mucho y otras tienen poco, y el por qué unas naciones están relacionadas entre sí y otras están separadas, creando bloques dentro del planeta, creando fronteras, creando separatividad y divisiones en todos los campos de la política, de la economía, de la religión, de la cultura. Es para excitar el corazón, es para que nos demos cuenta de que no basta hablar en un sentido geométrico. Viendo esas ilustraciones, podríamos decir que vamos a hablar de la astronomía conocida, con esos movimientos de inclinación de los rayos del sol sobre la Tierra, pero esotéricamente vamos mucho más lejos. Bien, es verdad que la inclinación del eje de la Tierra tiene una importancia capital, porque en todo hay que buscar la analogía. De aquí verán ya un motivo kármico, el hecho de que un planeta sagrado, de acuerdo con los móviles supremos del Creador, puede tener el eje perpendicular de la eclíptica, o que un planeta que busca la liberación está inclinado con respecto a la eclíptica, siempre en relación con el Sol, lo cual hace que las naciones que están situadas muy arriba, tocando los polos,
sean zonas pobres, que las zonas medianas suelen ser ricas y que las zonas ecuatoriales suelen ser también pobres en cierta manera, porque los extremos siempre separan a la humanidad. Creo que había leído el péndulo que... Exacto. La ley del péndulo es esta ley de la polaridad. El hombre vaga de un extremo al otro, buscando satisfacciones, deseos, esperanzas o temores, y cuando avanza unos grados hacia la izquierda, automáticamente tiene que retroceder y dar otros tantos hasta la izquierda. Y así, con ese vaivén psicológico aplicado al corazón humano, se suceden las vidas de los hombres. La rueda de Samsara, la de las muertes y nacimientos generadoras del karma, va siempre de un lado a otro de la polaridad. Ahora es blanco, ahora es negro, ahora es busca el bien, ahora siente arrastrado hacia el mal, y así hasta que llega un punto en que el hombre, siguiendo la misteriosa ley espiritual, se sitúa en el centro y aplica la ley búdica de ver las cosas desde el centro. Este difícil centro, más fino, más agudo que la más afilada navaja. El filo de la navaja siempre se encuentra el eje de atracción de síntesis, es decir, la vida liberada. Pero existen esos campos magnéticos de atracción hasta que me aceita el desgaste. Cuando el hombre se desgasta, pesa menos. Al pesar menos, tiene menos carne. Y en el drama de la ascensión es cuando ya no pesa absolutamente nada y se convierte en un maestro de compasión y de sabiduría. Esto lo sabemos porque lo hemos leído en los libros esotéricos y quizá lo sepamos también por cierta lógica natural. Ahora bien, la inclinación del eje de la Tierra en relación con la eclíptica, y creo que Marte está también inclinado muy parecidamente a la Tierra, lo cual puede significar desde el ángulo esotérico que su evolución dista muy poco de la nuestra, un poco más, un poco menos, esto no vamos a discutirlo, pero es el grado de inclinación. Y en los tratados místicos se hace una sutil referencia a esta rectitud de vida, a esta perpendicularidad de acuerdo a la horizontalidad de nuestra eclíptica natural, en el sentido de enderezar los caminos del Señor, que hemos leído en el Evangelio, quizás en la Biblia, Dios sabe dónde, pero existe. Porque realmente, cuando se trata de enderezar los caminos del Señor, ¿de qué se refiere exactamente o místicamente el comentario? En la Sagrada Logia de los Maestros de Compasión y de Sabiduría hay una lámina viviente que le es mostrado al discípulo en cierto estado de evolución, en el cual se ve a Hércules, el discípulo iniciado, el que venció todas las pruebas de la vida, apoyando un hombro al eje de la tierra para enderezarla. Según se nos dice, el sentido místico de enderezar los caminos del Señor es enderezarte el eje de la tierra para que constituya una perfecta perpendicular sobre la horizontalidad o el camino de la eclíptica. Aparentemente son palabras, pero hay algún significado de por qué la tierra está inclinada con respecto al sol. El sentido de perfección lo vemos claramente determinado en la ascensión de Kundalini en el ser humano. Kundalini asciende solamente cuando el individuo anda ya
o ser verticalmente sobre la horizontalidad del suelo. Muy diferentemente de los animales, y esto lo hemos discutido muchas veces, en que es la línea horizontal, el animal tiene la columna vertebral kundalini, tiene que circular forzosamente, siguiendo una línea de proyección que se escapa por completo de la visualidad esotérica o el camino espiritual. Es instintivo. El cerebro está localizado en el plexo solar y tiene que ascender hasta el cerebro donde tenemos los seres humanos. Entonces tiene que haber una línea de proyección que va de la horizontalidad, los 90 grados, hasta alcanzar, de los 0 grados hasta alcanzar los 90 grados. Y este recorrido del animal, del horizontal hasta lo vertical del hombre, ha exigido millones y millones de años de evolución, millones de años de sufrimiento. Y todos procedemos de aquí. Ahora tenemos la columna vertebral derecha. Hemos desarrollado 4 pétalos del fuego de Kundalini. El reino vegetal ha evolucionado 3 pétalos. El reino mineral solamente 1. Y toda la evolución está marcada por el número de pétalos por donde pueda ascender el fuego de Kundalini. Y ustedes saben que el centro Muladhara tiene 4 pétalos, pero al mismo tiempo constituye una cruz, es la cruz del karma. Todo esto en relación con el hombre. Pero ustedes preguntarán, ¿qué relación tiene el hombre con la inclinación del planeta Tierra? Bien, si el hombre endereza los caminos del Señor, si la conducta del hombre es correcta, fíjese bien las palabras que de una manera casi inconsciente formulamos: rectitud de conducta, rectitud de juicio, rectitud de intenciones. ¿Qué puede significar? Es que estamos torcidos como el eje de la Tierra. Entonces lo que hay que buscar no solamente es que la columna vertebral esté constituyendo una vertical sobre la horizontalidad del suelo, sino también que la conducta sea tan recta como para influir en el eje de la Tierra. Podemos hacerlo. ¿Qué es un hombre justo? ¿Qué es un hombre recto? Es aquel que incesantemente está apoyándose, haciendo un esfuerzo tremendo para enderezar su propia conducta. Porque al enderezar su conducta, está enderezando los caminos del Señor. ¿Y qué son los caminos del Señor? Yo diría que es el eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra está en el centro, girando hacia arriba, buscando un centro de proyección mayor, podemos decir que la línea que va desde el centro a la superficie buscando la osa mayor o la osa menor, la estrella polar, entre sus pesquisas, el Señor del mundo, podemos decir que es la columna vertebral de Sanat Kumara, y que el centro Sahasrara, el centro coronario, está en los polos. Porque se nos habla de la mente fría, no del hombre calculador, sino del hombre sereno. Hay siempre un punto de analogía a considerar cuando vemos imágenes aparentemente sin sentido. Las personas que viven en el Ecuador no piensan de manera igual que los hombres que viven hacia el norte. Esto es el karma. Y en las familias se presta una atención especial a las figuras geométricas. Y en la mesa cada cual ocupa su lugar. No se cuenta ese detalle. No se sienta hoy aquí, mañana aquí. Cada cual se siente en un sitio determinado en la casa, en la mesa. Eso es muy sencillo, lo podemos averiguar. ¿Y por qué tenemos siempre la intención
o la costumbre, por decirlo así, de pasar por calles siempre muy parecidas o casi las mismas siempre. No para cortar caminos, sino porque hay una atracción mayor por aquellas calles. Se han detenido a pensar por qué eligen las calles, eligen el sitio o eligen sus amistades. Si lo analizan desde un ángulo geométrico, verán una figura bien marcada. La posición que ocupa un alto jefe en una empresa no es la misma que un operario. Es jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía convencional, una jerarquía, digamos, social. Pero lo mismo rige para la jerarquía espiritual. Y no es en vano que el Señor del mundo esté situado en conciencia en el centro místico de Zambala, en la Isla Blanca, en el desierto de Gobi, porque allí está el centro del corazón místico del planeta. Y naturalmente hay una línea que tiene que unir un triángulo, que tiene que unir el centro de la Tierra con el eje polar y con el centro místico de Zambala, constituyéndose así un centro que eventualmente traerá el levantamiento del eje de la Tierra, de lo que ahora es una línea oblicua pasará a ser una recta perfecta o una perpendicular perfecta sobre la eclíptica. Dense cuenta, siguiendo siempre la forma que tiene la eclíptica alrededor del Sol, la importancia que tiene, porque las estaciones, de un punto de vista esotérico, son kármicas también. El que tengamos que pasar por las 4 estaciones del año, que después de un cálido verano venga un crudo invierno y después existan los equilibrios, digamos los equinoccios, que van buscando lo contrario, están buscando la compensación. Pero llega un momento en que todo el proceso se simplifica, porque en el momento en que el hombre sea perfecto, y al decir el hombre me refiero a la humanidad, automáticamente se verificará un misterio esotérico sobre la vida del Señor del mundo. Y entonces se levantará sobre estos 23 grados 28 minutos de inclinación del ecuador sobre la eclíptica a constituir un ángulo perfecto de 90 grados. Y entonces los rayos del sol incidirán directamente, de una manera progresiva, paulatina y armónica, sobre el planeta Tierra. Automáticamente habrá una igualdad de circunstancias, pues no hay que ver solamente el aspecto geométrico o el aspecto geográfico, hay que ver el aspecto oculto, porque el aspecto oculto hace que la verticalidad, esta rectitud de vida y esta rectitud de conducta, operando sobre el eje de la Tierra, obliguen a este ángulo perfecto. Y cuando hablamos del maya de los sentidos, del espejismo del mundo emocional o de las ilusiones mentales, no hacemos sino afirmar que la forma oblicua con que los rayos del sol inciden sobre la Tierra no afectan solamente las estaciones,
estando las estaciones relacionadas con las edades del hombre. Hay una primavera, hay un verano, un otoño y un invierno. Es kármico también, porque va del nacimiento, pasa por la juventud y se llega a la vejez, en la decrepitud, a la enfermedad de la muerte, lo cual es kármico. Sino que la incidencia o la refracción de los ángulos de visión con que es contemplado el cosmos desde la Tierra, debido a este ángulo de inclinación, hace que los juicios no sean rectos y que las emociones sean violentas y separativas, y que el hombre sea un depósito de defectos y no un arsenal de virtudes. Naturalmente, se dice que la raza de los hombres o la humanidad forma parte de la voluntad de Dios, y así es verdad. Yo creo que Dios, cuando creó al ser humano, sabía a lo que se exponía, sabía que iba a crear durante inmensos periodos de tiempo una refracción de su vida sobre aquel ser, porque aquel ser, al tener autoconciencia, se crearía un Dios y continuaría de esta manera, actuando en forma oblicua pese a las buenas intenciones del Señor. Y lo que llamamos ahora sociedad humana está reflejando esta oblicuidad de los rayos del sol. La forma como vemos las ideas deformadas al pasar por nuestra conciencia, la manera como lamentablemente nos equivocamos en todos momentos, la manera como empleamos nuestras energías siguiendo el impulso de deseos frenéticos, este frenesí constante de ser y de vivir en un pedestal por encima de los demás. Y esto en potencia lo tenemos todos. Es decir, enderezar los caminos del Señor implica, primero, que hay que desvanecer hasta un cierto punto el maya de los sentidos, por lo cual nos libraremos de los impedimentos, de la oblicuidad de los rayos del sol sobre la tierra, mediante un cierto entrenamiento. Hay yogis que mantienen siempre la misma temperatura. Eso significa que en el Ecuador tendrán un grado de estabilidad, ese al calor, y en las zonas glaciares o glaciales estarán también con la misma temperatura. Han desarrollado hasta cierto punto el centro Sahasrara y se ha creado también, en cierta manera y hasta cierto punto, aquel triángulo al cual hicimos antes referencia, que unificaba el centro ajna, el centro del corazón y el centro coronario. ¿Cuántos habrá de entre nosotros que seamos capaces de enderezar nuestra conducta? No por el hecho de ser mejores ciudadanos que otros, o para que nos contemplen los demás señalándonos como un ser excepcional, sino el trabajo humilde de enderezar día tras día nuestra visión hasta liberarlo de los rayos oblicuos. Es una manera de liberarnos de la ilusión mental, porque nuestras percepciones ven refractadas al pasar por el mundo emocional, de la misma manera que se refracta cualquier objeto dentro de un vaso de agua que ustedes contemplan a la luz. Y aquí hay un misterio también, porque existe la refracción, este misterio en el cual se ve deformado un objeto con solo
entero dentro de un vaso de agua. Es la deformación emocional. Cuando la oblicuidad de los rayos solares inciden también de forma pránica en el mundo astral. Y en este mundo astral, que es el del espejismo, existe también esta corriente infinita de vida que nos obliga a enderezar nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es decir, que no se trata de aprender algo que todos sabemos en forma geométrica o en forma científica, sino que hay que saber aplicar todas las leyes conocidas a nuestra vida psicológica. De no ser así, estoy firmemente convencido que la sociedad no puede cambiar. Una sociedad como la nuestra, en donde existe el fenómeno del péndulo, hacia aquí, hacia allá, y en donde el hombre no tiene el suficiente criterio todavía, me incluyo también, para situarse en el centro y enderezar definitivamente su conducta en su vida psicológica. Hay más todavía. Cuando vemos en forma clarividente un centro etérico, si lo contemplamos en su proyección horizontal, vemos un disco. Pero si lo contemplamos en su proyección vertical, vemos esto. Es decir, que un centro etérico, desde el Muladhara hasta el Sahasrara, pasando por la Anahata del corazón, son como fuerzas, no son cosas, son energías, actuando en esta forma como creó el Señor del universo. Y cuando la persona está enderezando su propio camino, sin darse cuenta, está enderezando los ejes de los centros etéricos, que están también inclinados, siguiendo, como es de ley, la analogía solar. Por ejemplo, el centro del corazón debería estar inclinado con respecto a la eclíptica de todos sus movimientos hacia el planeta Júpiter. Y el planeta sagrado, místicamente unido al Señor solar y al corazón de los seres humanos. No es en vano que el Sol se mueva en el centro de las 12 constelaciones del zodíaco. No es en vano que el centro del corazón tenga 12 pétalos. Y no es en vano tampoco que Júpiter tenga 12 satélites. ¿Se han dado cuenta de la importancia de que cada constelación, pasando por un satélite de Júpiter, desarrolla un pétalo del corazón humano? El yoga solamente se limita a exponerte ejercicios, pero creo que nos ha enseñado la virtualidad esotérica de cada uno de los centros etéricos, de los chakras, porque al hombre le interesa más los resultados evidentes y las cosas grandiosas con grandes perspectivas, que no hay el trabajo humilde del conocimiento que obliga al ser humano a ver las cosas desde el corazón hacia afuera y no desde la periferia hasta el centro. Hemos dicho anteriormente que hay una fuerza mística de expansión cíclica o de altruismo creador, que es
en definitiva, el que va a crear esta perpendicular perfecta sobre la eclíptica de cualquier movimiento de los centros. Y esto puede ser contemplado no solamente gráficamente, sino viviendo atento a los latidos del corazón. Pero esto vendrá tras el desarrollo de ciertas facultades internas y también por el ejercicio de facultades ocultas o sentidos internos que todavía no están desarrollados, que contemplarán como los antiguos sacerdotes druidas iniciados que el hombre es el centro del universo, no en el sentido de superioridad, sino en el sentido de que sobre él se retrata el cosmos y que cada uno de sus órganos, y hasta más, cada uno de sus átomos constituyentes está relacionado con un mundo o con un sistema de mundos o con un sistema de galaxias. Para el hombre esotérico no puede haber medianías, tiene que lanzarse a la conquista del cosmos. No puede quedar circunscripto en el lugar donde ha nacido y siguiendo siempre las mismas costumbres. Debe moverse en conciencia. No digo que deba abandonar, debe enderezar su propio camino. Una cosa igual vista con la perspectiva subjetiva es siempre nueva. Una cosa o un suceso externo contemplado en forma objetiva siempre es una rutina. Y el hombre perfecto debe escapar de las rutinas. Y si anhelamos la perfección, los hábitos contraídos deberán ser dejados a un lado y establecer nuevas normas de conducta. Y es así, cambiando ostensiblemente, que la sociedad variará fundamentalmente. Se convertirá en un paraíso. Y tal como esotéricamente se nos dice, entonces la jerarquía descenderá a la tierra, llevando ya en aquel momento hacia adelante las riendas del gobierno del mundo en los aspectos esotéricos y exotéricos, lo oculto y lo profano, lo concreto y lo abstracto son la misma cosa, son parte de la misma realidad, como el fuego, la luz, el aire y el fuego. Entonces, como siempre, estamos enfrentando un gran desafío. Hoy lo hemos presentado buscando la rectitud del hombre, porque la rectitud del hombre con el tiempo, pasados los mambantas que sean precisos, a la verticalidad del eje de la Tierra con respecto al Sol, teniendo en cuenta que el Sol en su conjunto, como astro, como cuerpo, como vida, como entidad psicológica, no puede evolucionar hacia el centro mayor, hacia el cual tienen que tender sus miradas y sus intenciones, en tanto que los planetas que constituyen su sistema solar no enderecen sus ejes hacia realidades más altas. Y esta es la enseñanza, porque nosotros somos como pequeños planetas dentro del sistema planetario que es el mundo. Y a la medida que enderecemos los caminos en nuestro corazón, así de la misma manera se enderezará el eje de la Tierra y hará posible que nuestro planeta se convierta en un planeta sagrado. Tal es la hora. Y ahora espero sus preguntas. Parece ser que hay un hecho geológico que está confirmando las palabras de Sens y lo han metido últimamente por la ciencia, es que por la
diversa estratificación de los continentes, se conoce y se admite hoy de que efectivamente ha habido varios intentos de la Tierra de enderezar su eje. Y claro, esto ha producido, y es lo que ha llevado a la ciencia a admitir este hecho, ha producido un cambio de continentes y de océanos. Por lo tanto, se podría incluso afirmar desde el punto de vista esotérico de que la Tierra está en pleno dinamismo en cuanto a intentar encontrar su sitio y que este intento se ve plasmado en la actual situación de los océanos y de los continentes. Exacto. Es una aseveración científica de lo mismo que esotéricamente acabamos de decir. Efectivamente, la Tierra como cuerpo organizado y en un aspecto esotérico como un centro etérico dentro del corazón solar o dentro del logo solar, está evolucionando. Por ejemplo, según se nos dice esotéricamente, hace unos 19 millones de años se produjo un hecho aquí en la Tierra que precisamente tuvo grandes repercusiones porque permitió enderezar el eje, que estaba a 30 grados en relación con la eclíptica, y pasó a tener 23 grados 27 minutos y 900 décimos, 28 minutos casi. Se trata cuando el reino humano o una gran cantidad de unidades provenientes del reino animal pasaron a convertirse en seres humanos. Porque entonces, según se nos dice, desde la gran estrella Sirio se tendió una mano, una recta geométrica que alcanzó el reino humano y creó allí la mente incipiente que ahora conocemos, pasando a una relación entre la estrella Sirio de la constelación del Can y el quinto plano cósmico de la mente, ya no la mente del creador de este universo de segundo rayo, sino la mente de aquel trascendente ser del cual nada puede decirse, que utiliza el entero sistema solar, el que constituye nuestra morada, como cuerpo físico de expresión. Dense cuenta entonces que hay todavía 6 universos más que el nuestro, constituyendo parte de esta vida. Y nosotros, en relación con esta grandiosidad, somos pequeñísimos átomos, sin posibilidad alguna aparente de poder conquistar estas esferas trascendentes. Pero hay algo, aparentemente, que unifica todos los esquemas, que unifica todos los rayos de proyección cósmica, que unifica todas las vidas. Y este es el amor universal, el único sistema de relación existente, al menos desde el ángulo de vista de nuestro sistema solar, teniendo en cuenta, y vamos a hacer énfasis en este punto, que dentro del cosmos absoluto pueden existir sistemas solares en donde el aspecto amor conocido en la Tierra sea desconocido, y desde el ángulo de la evolución esté en una séptima ronda o una séptima cadena. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de amor no nos referimos exactamente al amor, sino a un afecto que podemos sentir hacia algo o hacia alguien. Luego, el amor conocido es un sistema emocional de actitudes,
Y el amor, tal como lo conocemos, repito, se convierte en un toma y daca entre unos y otros, sin participación del verdadero amor. Pero aún en el caso en que se llegase a ese extremo de que todos fuésemos fraternales, lo cual automáticamente inclinaría el eje de la Tierra, nos encontraríamos quizás con la paradoja de que hay un sistema solar regido por la fuerza omnipotente del primer rayo, en el cual la sensibilidad fuese muy diferente. No es, por ejemplo, la sensibilidad del plexo solar, que es lo que llamamos amor, o la sensibilidad del corazón que nos conecta con el plano búdico. Y hay que estar muy atentos, como cuando hablamos del Bhakti Yoga como ciencia de unión con el corazón, con lo cual se sobreentiende que el Bhakti Yoga no parte del corazón, sino que parte del plexo solar buscando el corazón. Pero cuando hablamos de enderezar los caminos del Señor, se arrancan las actitudes del corazón buscando el centro de la cabeza, lo cual significa que el amor no tiene el mismo significado. La justicia, por ejemplo, es un aspecto del amor universal. No obstante, la justicia para algunos quema, como quema la verdad a algunas mentes. Si se dice la verdad, se quema todo cuanto existe de falso a nuestro alrededor. Y al quemar esto nos hacemos enemigos de algunas personas. Y no obstante, el discípulo debe decir la verdad y debe sufrir por esta verdad. Y a través del tiempo los discípulos se han sacrificado por la verdad, porque no podía ser de otra manera. Pues no podemos recibirlos directamente, y es cuando fallamos, es cuando está en imperfección en nosotros mismos. Entonces, cuando se puede enderezar este eje, entonces recibiremos ya el reflejo más del sol sirio. Entonces ya no será el reflejo, sino que será más directo. Sí. Bueno, pero empezaremos por recibir más directamente los rayos del sol. Los rayos del sol nos vienen oblicuamente en un sentido proporcional o inversamente proporcional desde el ecuador a los polos. Cuanto más se separa del ecuador, más oblicuos son los rayos. Por lo tanto, en los polos no hay vida. La vida está más exuberante en los países tropicales, donde el ecuador está en el centro, donde recibe los rayos del sol con menos ángulo de inclinación. Pero si esto afectase solamente el planeta físico, no pasaría nada, porque la actitud del hombre como parte de la voluntad de Dios influye sobre todo. Añevesan decía: cuando el ser humano cumpla con su misión, la naturaleza entera cumplirá con la suya. ¿Y qué llamamos naturaleza? Los reinos y todo cuanto nos rodea. Porque la naturaleza lo engloba todo. Y vamos aquí al principio místico del conocimiento esotérico, que dice que el hombre es el centro de la creación aquí en nuestro planeta, debido a que está por encima de tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal, y tiene que conquistar otros tres reinos para hacer el septenario perfecto. Así, tiene una importancia extraordinaria desde el ángulo de vista de las potencias que había en nuestro planeta, de que el hombre cumpla con su deber, de que enderece su camino, porque al enderezar su camino pasa automáticamente al quinto reino. Entonces, los cuatro pétalos
a través de los cuales se desarrolla o se propaga a través de la columna vertebral el fuego de Kundalini, abarcará otras zonas de expansión cíclica, alcanzará el fuego solar, el que brota del corazón de Dios, y más adelante, cuando se haya convertido en un maestro de compasión y de sabiduría, en un adepto de la buena ley, cuando tenga 7 pétalos desarrollados, se pondrá en contacto con el fuego de Foato, el fuego eléctrico, el fuego cósmico, convirtiéndose en un Dios viviente con capacidades para crear. Él creará su mundo, sus planetas, y entonces aquellos planetas tendrán que ajustarse a su voluntad, como los átomos de nuestro cuerpo deberían ajustarse a nuestra potencialidad interna, y no lo hacen porque no tenemos control sobre nuestro cuerpo celular. Porque si tuviésemos un dominio celular, automáticamente desaparecerían de la faz de la Tierra toda clase de enfermedades. No existiría ni la vejez, la enfermedad, y la muerte tendría otro carácter. Sería un cambio voluntario de cuerpo. De la misma manera que ustedes se cambian de vestido para asistir a lo más importante. Y el vestido siempre es más importante de acuerdo con la importancia de la reunión. ¿Se dan cuenta? Todo está inscrito dentro de esta ley que estamos programando, que no es una ley, que es un principio que todos sabemos, pero que no siempre acatamos. Es decir, que el hombre sabe, pero del saber o del conocer al realizar hay un abismo. Y el camino que va desde el conocer o del conocimiento a su realización se llama técnicamente evolución. Y cuando esta evolución es superior en el individuo, tenemos la creación del puente de arcoíris de la Antacarana, que es recto también. Y es el que va desde la mente inferior del hombre hasta la mente superior, sin distorsión alguna, porque entonces ha vencido la ley de refracción de los rayos solares incidiendo sobre el planeta y sobre sí mismo. Y cuanto más hombres existan dentro de esta programática social, que sean correctos en sus actitudes y a su manera estén enderezando los caminos del Señor, la Tierra irá adoptando la actitud correcta que le corresponde como un centro dentro del logo solar. Es un canto a la responsabilidad y un canto a la justicia, y también un canto al amor, naturalmente, porque todos tenemos carencia de amor en un corazón y todos estamos dispuestos a cambiar, pero nunca lo hacemos. Estamos marcando el compás del tiempo y exigimos un tributo a la vida sin aportar ningún merecimiento. Se trata, por lo tanto, de ser responsables en todos y cada uno de los momentos de la vida. Y cuando esto se ha realizado, hemos enderezado nuestro camino y hemos ayudado a enderezar un poco el eje de la Tierra sobre el plano de la eclíptica. Cuando quede enderezado la eclíptica, será bastante rápido. Sí. Entonces entramos en el quinto reino. Seguramente. Y entonces el logos planetario, si nos atenemos a la analogía cósmica, entrará dentro de los confines de la quinta iniciación cósmica, cuando a todos los hombres alcancen, o una gran mayoría de hombres, porque hay grandes estamentos sociales y de estabilización, se eleve sobre la verticalidad del suelo a 90 grados,
entonces se realizará un prodigio en la naturaleza. Entonces no podrá haber ninguna diferenciación desde el ángulo de vista humano-social. Todos los hombres serán iguales ante Dios. Ahora se separan las razas, las costumbres, los conocimientos y el tipo de civilización y cultura que hemos desarrollado a través del tiempo. Entonces habrá una cultura para todos, la cultura de la divinidad. La civilización no se basará en las matanzas, en las masacres que conducen las guerras. Se basará en la justicia, del cual la tierra será un instrumento precioso. ¿Y para qué hablarles de una utopía? Pero algo hay. Cuando sientan paz en su corazón, en aquel momento el eje vertical de su vida interior está proyectándose hacia el Señor del mundo. Cuando estén afligidos es que están creando un plano inclinado con respecto a la eclíptica, del cual el Señor del mundo es el centro. ¿Y para qué más hablar sobre este punto? Hay que ser responsables solamente. Es que cuando has hablado de que el corazón del ser humano debería inclinarse hacia Júpiter, pienso que es que actualmente está inclinado hacia Marte, ¿no es así? No sé exactamente cómo está inclinado hacia Marte o si está inclinado hacia Marte, pero la evidencia es que Marte, si está inclinado tal como dicen los astrónomos, a muy poca diferencia del ángulo de inclinación que posee la Tierra con respecto a su eclíptica, podría ser posible. O que ambos mundos estuviesen a la par, porque están muy cerca el uno del otro, tratando de reorientar sus actitudes. Y no pensar que los marcianos sean gente rara, seguramente que la humanidad marciana será muy parecida a la nuestra. Dense cuenta que la ciencia está discutiendo todavía si hay vida en el cosmos, desde el ángulo esotérico, desde el ángulo de la lógica más elemental. Hay vida donde existe una forma. Incluso la Luna, que es un planeta muerto y extinto, está bajo la vida de ciertas fuerzas elementales que la están desintegrando. No se desintegra, solo hay un poder, una vida. Pues entonces, si incluso en la desintegración hay vida, ¿cómo no habrá vida en estos mundos estelares, en comparación de los cuales ni el polvo más insano puede parecerse a nuestra pequeña Tierra? Bien, yo creo que la forma de enderezar los caminos, la forma de que el corazón se incline más hacia Júpiter, porque naturalmente está declinado. Cuando el hombre no ama es porque no ha desarrollado todavía los 12 pétalos del corazón. Puede que esté amando solamente a través de las constelaciones y los satélites de Júpiter. Pero es que en el corazón humano deben incidir, como en el corazón de Cristo, los 12 apóstoles, fíjese bien, que son las 12 constelaciones atravesando cada uno de los satélites de Júpiter y llegar finalmente a desarrollar los 12 chakras o los 12 pétalos dentro del chakra cardíaco. Y a esto le llamo yo rectitud de conducta. Hay cosas evidentes, porque unas personas, no la humanidad como un todo, derivarán el centro de su corazón hacia Marte y otros hacia Mercurio y otros hacia Venus, quizá. Pero se trata de que cada centro venga orientado hacia el logos planetario
dense cuenta, que dirige a un planeta, sagrado o no, dentro de nuestros sistemas de mundos. Y la mejor de las enseñanzas es que vivamos atentamente. Porque cuando estamos viviendo muy atentamente hay paz en el corazón. Porque la mente prácticamente deja de funcionar, siendo la mente la que está buscando siempre el porqué de las cosas y comparando, discriminando, discutiendo, tratando de afirmarse en alguna pequeña verdad, en tanto que el corazón siempre está dispuesto a darlo todo. Por esto digo que cuando el centro del corazón y el centro de la mente estén perfectamente equilibrados, nacerá en la tierra una humanidad de hombres justos, hombres y mujeres, seres humanos. Porque entonces habrá una proyección cósmica en el corazón de cada ser humano. No sé si se aparta un poco la pregunta que quiero hacer, pero se refiere a que hace poco he oído hablar insistentemente de los agujeros negros y pretenden que el Sol, o sea, como han hecho unos descubrimientos científicos sobre que algunas estrellas después de blancas pasan enanas y después parece que se convierten en agujero negro, lo cual viene a ser una concentración excesiva de materia tan grande que produce una radioactividad negativa, que toda luz que pase cerca es absorbida, anulada y convertida en más vibración negativa. Entonces dicen, eso el Sol con el tiempo también se va a hacer grande primero, después explotará, será una enana y se pondrá un agujero negro. Y yo espontáneamente, sin tener la preparación científica, pero por intuición, dije, no es cierto. Hasta cierto punto puede ser por un fallo del sistema, pero igual puede fallar el sistema que puede transgredir, es decir, llegar a convertir la materia en energía y entonces desaparecer y no ven estrella enana, ni ven agujero negro, ni ven nada. Pero como lo dije por intuición, te digo, ¿crees que hay algo aprovechable en esa idea? Yo diría que totalmente, porque realmente el hombre de ciencia, por las características de sus investigaciones, debe ser muy concreto, pero hay asuntos cósmicos donde la mente debe dejarse a un lado y dejar de hacer averiguaciones, porque cuando se crea un sistema solar existe una acumulación de energía eléctrica del tipo que sea, que se convierte a través de la nebulosa en un sistema solar tal como lo conocemos actualmente. Al finalizar el gran Manvantara, o la vida de Brahma, los 100 años de Brahma, cuando terminado su misión dice, estoy servido, y entonces viene un proceso de muerte de aquel sistema solar. Pero el sistema solar se descompone siempre dentro de unos campos limitados a la expansión que tuvo aquel lugar. De la misma manera que un cadáver siempre está circunscripto, cuando se desintegra, a la forma que tenía el cuerpo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces no hay expansión malévola en el espacio. Ahora bien, permítanme decirles desde el ángulo de vista muy esotérico que existe un mal cósmico. No sé hasta qué punto puede tener relación un mal cósmico con los agujeros negros, pero el mal cósmico, cuando se lo analiza desde el ángulo de vista de la analogía, podemos decir que es karma. Por lo tanto, ¿hasta qué punto los científicos tienen razón? Desde el ángulo esotérico, ninguno. Porque cuando se crea un ser humano, después del momento de la concepción, es este movimiento. Y cuando muere la persona, al desintegrarse, crea el mismo movimiento al revés. Primero absorbe de la vida,
para crecer, para expansionarse, para desarrollarse. Y después lo entrega todo a la naturaleza, no queda nada. Es un toma y daca, como decía anteriormente. Ahora bien, si la persona tiene ciertas ideas acerca de la muerte, de la reencarnación o del karma distintos, puede exponer sus ideas. Pero dense cuenta que estos temas, si no se tratan hoy día en una forma muy científica, apoyándose en la geometría y en las matemáticas, difícilmente los hombres de ciencia aceptarán estas ideas, porque el hombre de ciencia, por sus características, tiene que acumular cosas y conocimientos en su cerebro, diferentemente del místico, que es intuitivo y niega aparentemente la intelectualidad, sino que el científico, o la mente científica, y el corazón del místico deben unificarse dentro de la humanidad. Pero esto solo es posible cuando el hombre, dentro de la sociedad, el ser humano inmerso dentro de la humanidad, enderece su conducta. No puede ser de otra manera. Entonces, sin darse cuenta, dentro de su corazón se fusionarán las ideas con los sentimientos. Tendrá, diciéndolo de una manera muy simbólica, a Buda en el corazón y a Cristo en la mente, lo cual significa que pensará con el corazón y sentirá con la mente. ¿Se dan cuenta? Aparentemente esto llevará muchos siglos, tal como vemos la humanidad, pero estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros podemos empezar esta tarea. Todos podemos, con conocimiento de causa, enderezar los caminos del Señor. De no ser aquí, no estaríamos. De no ser de esta manera, no creo que estuviésemos aquí en esos momentos. Parece ser que es un hecho real, cierto, que lo que has dicho antes, de que vendrá un momento en la Tierra, cuando enderezados su vórtice, su eje, que no habrá ni enfermedad, ni nada, ni muerte, eso. Porque hay un gran iniciado que, precisamente por la acuidad y la penetración de sus visiones, se le llama el águila. Este hombre parece ser que vio algo del futuro, además es singular por esa capacidad que tiene de ver el futuro, y dice que vio una visión en el centro, en el séptimo universo, en el centro, la vio muy clara, muy definida, y la relató con palabras muy precisas. En esa visión dice que, aparte de la visión, oyó las palabras del debate que había sobre los tiempos a venir próximamente, en los cuales se verificaría todo lo que has dicho, que no habría ni enfermedad ni muerte, y que entonces ya no habría ese tiempo de maleficio, de una pesadilla, esos tiempos que estamos viviendo, que todo eso sería relegado ya al futuro, dice en esas palabras. Y entonces, después del debate, dice que al ser supremo, dice que estaba sentado en un trono, dice que dijo: muy bien, está aceptado, haré todas las cosas nuevas. Este hombre es Juan el Evangelista y el rey de los países. Parece que tiene relación. Pero démonos cuenta, puede ser verdad, este gran águila que tenía visión suprema, que en los concilios de Shambhala, permítanme que sea muy esotérico en este punto, en el concilio supremo de Shambhala, en donde solamente pueden ser admitidos los maestros de la quinta, sexta y séptima iniciación, se discuten los problemas del mundo de una manera muy similar, aunque en octava superior, a como en una empresa se discuten los asuntos que corresponden a la industria o como sea. Pero que yo sepa, nunca se dice vamos a hacer esto, sino que se preguntan ¿qué va a hacerte el hombre? ¿Cómo reacciona el hombre a esas energías? No es lo mismo verte una cosa que está dentro de aquella cosa.
Como digo, el hombre tiene una voluntad que le viene directamente del Señor del mundo y del Señor del sistema solar. Su voluntad es la suya. El poder de hacer y deshacer que corresponde a la voluntad es divino. Ahora bien, cuando la voluntad del cuarto reino, que es la humanidad, va en contra de los propósitos del Señor del mundo, el Señor del mundo debe decir, bueno, tú misma, yo no puedo hacer otra cosa que lo que tú hagas. La jerarquía no se entromete nunca en el karma de los hombres, no puede hacerlo, es una ley de la naturaleza, porque el hombre es parte de Dios, y atentar contra la voluntad del hombre, aún viendo que el hombre va equivocado, va contra los planes del Señor. Y es el ser humano el que debe reconocer progresivamente lo que debe hacer y cómo debe comportarse. Es la manera directa de decir que solamente él puede decidir lo que debe hacer y cómo hacerlo. Y vendrá el momento cuando el ser humano esté saturado por completo de esta realidad, dejará de vista estas zonas prometedoras de conquistas espirituales que son los llamados guías de la humanidad. Los guías, naturalmente, no me refiero a los guías invisibles de la jerarquía, sino a los pseudo guías que pretenden haber conquistado la verdad y la están mostrando al mundo y están haciendo con ella una serie de atentados contra la ley de la originalidad del hombre. Siempre he dicho, el yoga es una verdad incuestionable aún antes de Patanjali. Antes de que el mundo existiese, existía el yoga. No voy nunca contra el yoga. Siempre estaré, no en contra, porque no puedo estar en contra de nada, pero advirtiendo del peligro de los caminos estandartizados, de los yogas generales, porque cada hombre es su propio yoga. Y esto lo dijo Cristo, no lo digo yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y como que más adelante dice, vosotros sois lo mismo ante el Padre. Resulta que nosotros somos nuestra verdad. Somos el camino que conduce a esta verdad. Y somos la vida que nos vitaliza y dinamiza en el camino. Por lo tanto, todo cuanto existe puede ser medido siempre en términos de la más clara diafanidad, con tal de que apliquemos el principio hermético de analogía y de que estemos atentos constantemente, pues la atención vista desde un ángulo esotérico tiene la forma de un cono de luz y el centro está en el corazón. La mente está atenta porque el corazón quiere. Si el hombre careciera de corazón, no habría ni ideas en su mente, porque no olviden ustedes que estamos inmersos en un universo de segundo rayo, en donde el amor y el corazón son los más importantes. Me gustaría preguntar, cuando el eje de la Tierra se haya enderezado, ¿qué pasará con el color y la forma? Pues entonces cambiarán completamente los colores y las formas. Si de 30 grados que tenía el planeta Tierra inclinación, según se nos dice esotéricamente, hemos pasado por obra y gracia de la evolución de los reinos
a 23 grados y 28 minutos de inclinación, cuando esté y dándonos cuenta de que el ser humano adquirió virtualmente la capacidad de pensar, sin olvidar los demás reinos. Por ejemplo, aquel hecho aparentemente sin importancia, por cuanto se refería solamente al paso del reino animal al reino humano, trajo como consecuencia otros importantes acontecimientos. Por ejemplo, en el reino mineral, algunos minerales se hicieron radioactivos y llegaron a su culminación lo que llamamos piedras preciosas, que eran totalmente desconocidas. El mundo vegetal se cubrió los campos, los prados y los bosques de un verdor exquisito. El verde, la clorofila que conocemos nosotros, proviene de aquel tiempo. Y si decimos que el reino vegetal, desde el ángulo esotérico, es el más evolucionado de la naturaleza por la exquisitez de sus formas geométricas, ¿qué será el reino humano cuando totalmente líquido de la Tierra haya alcanzado su cenit o su perpendicular perfecta? ¿Qué será del reino animal? ¿Y qué será del reino vegetal? ¿Y qué será del reino mineral? ¿Qué será de los sonidos y de los colores? Seguramente que habrá una voz armoniosa para cada ser humano. El hombre podrá gritar para expresar un estado de ánimo, porque las leyes de la evolución habrán construido una garganta, una laringe apropiada para los sonidos esféricos de la naturaleza. Los colores, ¿cómo vamos a describirlos? Si la persona que ha tenido siquiera una perspectiva de los colores en el mundo astral, o contemplando simplemente los chakras etéricos de una persona evolucionada, no hay comparación posible, pero será de una belleza extraordinaria, más allá y por encima de nuestra imaginación. Y la imaginación del hombre es portentosa, dándonos cuenta. Y ahí está quizá uno de los grandes conocimientos esotéricos, es que la imaginación no tiene nada que ver con la mente. La mente es solamente idea, pero no imagina. La fuerza del corazón, la fuerza de la imaginación está en el centro místico del corazón. La persona emite imaginaciones creativas cuanto más desarrollado esté su corazón. La mente se limita a señalar los derroteros a seguir, pero el corazón nos ilumina. No olvidemos esta cuestión. Es por tal motivo que al corazón habrá que asignársele cada vez más importancia. Habrá que pensar con el corazón y habrá que sentir con la mente. Ahí está el gran desafío para el discípulo en esta nueva era. Tiene vida, se desintegra. Entonces, por ley de analogía, en el ser humano, cuando hay o sea, que te das cuenta de que quieres desintegrar pues una imperfección, digámoslo así, es que ya está muerta. Porque si no está muerta, no puedes deshacerte de aquella cosa, no la ves. O sea, que ya está muerta para sacarla de encima, como si dijéramos vulgarmente. Sí. Yo diría que cuando tenemos algo que queremos desechar o queremos matar, es un término muy corriente, hay que dejar de darle alimento. Cuando se alimenta una pasión, un hábito, una costumbre, que no tiene vida, una vida orgánica como cualquier órgano de nuestro cuerpo, incluso tal como hemos discutido a veces, las enfermedades tienen formas psíquicas, pero en el caso de
enderezar el camino, hay que dejar morir de inanición sin violencia, porque el gobierno espiritual siempre es sin opresión, es por la atención sobre aquello, por la suave atención y el amoroso recogimiento, tal como decía Juan de la Cruz. Las pasiones del ánimo desaparecen, y creo que fue Santa Teresa que decía: cuando venga el diablo no le hagas caso, no le des importancia. Yo digo otra cosa: si quieren dejar la mente vacía, todo el mundo quiere dejar la mente vacía. Ahora todo el mundo sabe que la mente solamente sirve para seguir los dictados del corazón, y en vez de llenarlo de conocimientos y de ideas, dice: examina lo que vaya penetrando en tu interior a través de la mente, porque la mente es el punto de percepción y por tanto el punto de pase hacia la compleja estructura psicológica del hombre. Cuando venga un pensamiento negativo, si es positivo todo el mundo lo quiere y se recrea con él, y cuando es negativo, ¿por qué no lo coges con la misma naturalidad y lo sigues y lo persigues por todas las zonas de la mente? Lo acorralas allí donde esté, en sus más ocultos repliegues de la mente, y cuando se ve descubierto se va desapareciendo poco a poco. Pero una de las técnicas del yoga: hay que matarlo todo cuando entra la mente, hay que destruir estos pensamientos, la estructura del yo hay que destruirlo, y el pasado, la muerte, todas estas cosas. Desde el ángulo esotérico vemos esto, la ley del péndulo. La decisión hacia un lado debe quedarte en el centro, si no irá la violencia, y el mal desaparece por el amor, no por la violencia. Es como querer apagar un fuego con benzina. Cuanto más fuerza eches al pensamiento, más fuerza tendrá. La atención debe ser amorosa, lo cual quiere decir que lo atiendes con solicitud. Pero como que el pensamiento negativo, esto es esotérico, siempre viene con malas intenciones, al verse sin armas, ¿qué puede hacer? Y entonces es como progresivamente va desapareciendo, y la mente del hombre creador siempre está vacía en un sentido creador, vacía de pensamientos, vacío de negatividades, vacío de separatividad. Pero este vacío implica un lleno total y absoluto de la voluntad de Dios. Bueno, pero esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Entonces habrá que trabajar, realmente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en un punto. Aparte de las figuras tan bonitas que tenemos en la pizarra, que todos tenemos necesidad de enderezar nuestra conducta, de ser rectos o más rectos en los juicios, en nuestras intenciones, en nuestro modo de ser y de comportarnos. Si hacemos esto, pocas enseñanzas esotéricas nos harán falta, porque viviremos esotéricamente aunque no tengamos conocimientos esotéricos. Ahí está la falacia de algunos puntos, y hay que señalar siempre el peligro del conocimiento esotérico sin la suficiente fuerza para vivirlo esotéricamente. Es decir, que el conocimiento por sí entraña fuerza, pero al propio tiempo responsabilidad. ¿Podemos equilibrar la responsabilidad y la fuerza? Quedaremos anclados en el fondo del río del sentimiento, como decía el señor Buda, sin nada que nos desvíe hacia la izquierda ni nada hacia la derecha. Lo que sucede actualmente es lo contrario. Usted lo sabe. Claro, el centro al que me refiero es esotérico completamente. Es el centro de la visión
es la perpendicular que va de nuestro corazón al gran corazón solar, y de ahí a las más excelsas alturas espirituales. ¿Se cansan ya? ¿Para cuándo se supone que va a suceder el desplazamiento de la Crec que 20 anys de Se la voy a contestar si usted me contesta una pregunta. ¿Cuándo enderezará por completo su conducta? El Señor creo que hace todo lo posible para enderezar su camino, y todos estamos empeñados en enderezar nuestros caminos, lo cual significa que todos apoyamos hasta cierto punto la obra de Hércules, tratando de enderezar cada eje de la tierra. Es un cuadro simbólico, pero el discípulo debe enfrentar esta lámina viviente y no se le dice nada. Dice, contempla esta lámina. Bueno, y es al cabo de mucho tiempo que se da cuenta del significado de cuando Hércules con su espalda hercúlea está tratando de enderezar el eje de la tierra.